Bueno, yo quiero hoy día, además de saludarles, saber un poco cuál es el estado del arte de nuestra situación, ¿ya? Yo la voy a resumir brevemente y ustedes la complementan, por favor. Lo primero es que nosotros tenemos que tener absolutamente cerrado el semestre el 20 de agosto, ¿ya? Así que esta semana deberíamos terminar y entregar el trabajo número 1. El trabajo número 1 es el capítulo 1 que va desde el nombre de su proyecto. Recuerden que es un proyecto, no hay que ejecutarlo, ¿ya? Eh, con una introducción interesante, el problema de investigación, con la pregunta problema finalmente, objetivo general, objetivos específicos, la hipótesis principal, siempre la hipótesis principal es hipótesis sub 1. Y la hipótesis nula, que siempre se pone en investigación, es la hipótesis sub 0. ¿Ya? Luego de la hipótesis viene la delimitación del problema temporal, cuánto tiempo va a durar, y espacial, dónde se va a hacer, etcétera. ¿Ya? Desde cuándo hasta cuándo, en qué lugares, en qué recinto, en fin. Y luego, finalmente, para terminar el capítulo 1, viene la justificación del problema, es decir, ¿por qué es importante este proyecto? ¿A quién le sirve? ¿Por qué vale la pena invertir tiempo en investigar este tema? Probablemente qué vamos a avanzar con los resultados que nos entregue. Y termina con la bibliografía. En la bibliografía hay que tener dos consideraciones. Uno, hay un tema que ustedes lo sacan de la linkografía, y eso se llama linkografía, pero deben poner el link de tal manera que si yo pincho el link como revisor de proyectos, me debiera aparecer inmediatamente la información y el link. No pueden poner en el link, por ejemplo, Google. Eso no conduce a ninguna parte. ¿Te fijas? Y aparte debe estar la bibliografía. ¿Ya? La bibliografía con la norma APA que ustedes ya conocen. Con eso se entrega el trabajo número 1. Y ese trabajo debería estar entregado esta semana. Entonces, pregunta de prueba para Cristian. Esta semana, antes del viernes, tengo ese trabajo, ¿verdad, Cristian? Sí, profe. Tengo Muy bien. aquí. Andrea, tú ya me lo enviaste, por lo tanto lo tendré, ¿no? Perfecto. Rodrigo, ¿lo tendré ese trabajo? Sí, profe, te lo prometo. Perfecto. Dylan, ¿tendré ese trabajo? Sí, profe. Muy bien. Manuel, ¿tendré ese trabajo? Perfecto. Entonces ahí tendremos la nota 1. La nota número 2. Yo quiero que a partir ya del próximo día lunes, ustedes presenten su proyecto completo. Por ejemplo, presenta Andrea con un PowerPoint, tiene 15 minutos para presentar. Lo presenta como si estuviera en un congreso de verdad. Y nosotros somos los asistentes al congreso. Termina de exponer a Andrea y nosotros le podemos hacer preguntas si es que algo no quedó claro o sugerencias. ¿Ya? ¿Por qué no emplea este mecanismo? ¿Por qué no sé qué? Bla, bla. Y ella lo considerará o no lo considerará. Recibe todo eso, responde las preguntas y termina su presentación. Y comienza a trabajar en el informe final, que incorpora o no incorpora estas sugerencias, opiniones y presentaciones que han hecho los demás colegas. Y ahí tiene plazo hasta el día, hoy no me acuerdo, para entregarlo. Para el día de agosto, que creo que va a ser el 13 de agosto para entregarlo. ¿De acuerdo?
Día 13 de agosto, entrega final del documento. Pero antes pasó por sus 15 minutos que hizo una presentación, que es la segunda nota. Y la tercera es el trabajo final. Luego que presenta Andrea, ese día, el próximo día lunes, vendrá, por ejemplo, Dylan. Y así vamos a ir presentando de a 3 trabajos por sesión, empezando el próximo lunes. ¿De acuerdo? Para lo cual yo le pido que se inscriban. ¿Ya? Que se inscriban, quieren ir primero y quieren ir segundo. Si no tengo inscritos hasta el próximo día miércoles que nos vamos a ver, los designo yo. ¿De acuerdo? Entonces, si hay algún día en particular que a lo mejor usted dice, profesor, no quiero el lunes, quiero el miércoles, no importa. Pero de aquí al miércoles tiene plazo para inscribirse. Me manda un correo y yo lo inscribo. ¿Listo? Eso. Y empezamos entonces hoy día a preparar el capítulo 2, que tiene que ver con el marco teórico, que seguramente Profe, ustedes ya avanzaron. Dígame, señorita. Entonces, el próximo lunes ya habría que presentar, pero ¿todo o hasta Todo, la justificación? Todo. ¿Ya? Lo que pasa es que si lo presenta el lunes y encontramos detalles que haya que justificar, que va a tener más tiempo para corregir bien. ¿Te fijas? Si lo hacen más al final, no va a tener tiempo de corregir prácticamente. Entonces yo ya no voy a revisar los trabajos por anticipado, sino que lo vamos a hacer en vivo. ¿Mm? Me parece. Lo vamos a hacer en vivo y ahí van a tener tiempo. Perfecto. Entonces, el capítulo 2 de cualquier proyecto o investigación se llama marco teórico. ¿Y qué es un marco teórico? El marco teórico normalmente se confunde con la definición de conceptos. Y por ejemplo ponen resistencia aeróbica, bla, 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 resistencia aeróbica, o motivación, la motivación, bla. Sí, pero eso se llama definición de conceptos y que puede ir al final del capítulo 1, que pueden incorporar ustedes definición de conceptos. Por ejemplo, pausa activa consiste Por ejemplo, fuerza-resistencia. Y ahí va la definición de concepto, al finalizar, después de la justificación, en el capítulo 1. Pero el marco teórico es en qué teoría se está sustentando usted. ¿Ya? Por ejemplo, yo sé que Andrea está trabajando en un programa vía online, qué sé yo. Bueno, ¿cuál es la teoría que afirma eso? ¿Cuáles son los estudios o investigaciones que apoyan ese proyecto? Rodrigo está trabajando en el área, por ejemplo, programa de motricidad infantil o de educación física infantil, escolar, preescolar. Muy bien. ¿Quién apoya eso? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los principales autores? ¿De acuerdo? Cristian está trabajando en un programa, en aplicar un programa. Muy bien. ¿Cuál es la teoría que apoya el diseño y aplicación de esos programas? ¿Cuáles son los principales autores? ¿Cuáles son los principales artículos científicos que apoyan eso? ¿Te acuerdas? Entonces, Sí, profe, eso... también, disculpe, también tengo que hablar de dónde se inició también, quién lo creó. Ah, esa es una buena cosa. Muchas veces nos caemos solo en la historia, pero la historia tiene que ser súper sintética, porque eso es Súper por historia. encima. Claro, por ejemplo,
voy a hacer un trabajo táctico en el fútbol. La historia del fútbol no, pues ahí el fútbol se inventó y la táctica es parte de qué sé yo, y la táctica ha evolucionado desde y hoy día la táctica es ¿te fijas? Ahí tenemos una teoría, pero no debemos exacerbar la historia, ¿ya? Sino que mencionarla nomás, así decir de dónde está, cuáles son los principales, por ejemplo, autores que tienen visiones tácticas, a cuál se adhiere usted, porque desde esa teoría vamos a revisar, porque a lo mejor, por ejemplo, el fútbol europeo se apoya en la velocidad del juego. El fútbol, estoy inventando naturalmente, el fútbol sudamericano, según, qué sé yo, los argentinos, los brasileños, algún autor especial, se apoya más bien en la habilidad del juego. Bueno, ¿a qué autor ¿a qué teoría se adscribe usted para hacer su trabajo? ¿A los europeos o a estos? Y ahí toma una definición y una decisión de a qué teoría usted se está adscribiendo para desarrollar su trabajo. Esa es la parte que forma el marco teórico, ¿de acuerdo? El cual debe ir respaldado en la bibliografía y que seguramente ustedes ya empezaron a incorporar en el capítulo 1. Y luego de eso, entramos en el capítulo 3, que es el corazón procedimental de su investigación. Todo esto que yo estoy diciendo ya está en el e-aula, por si acaso, para que revisen las clases que hice respecto. Lo primero es, ¿qué tipo de estudio estoy desarrollando? ¿Es un estudio descriptivo? Muy bien, si es descriptivo, ¿qué tipo de descriptivo es? ¿Descriptivo correlacional? Si es un trabajo experimental, ¿qué tipo de trabajo experimental es? ¿Preexperimental? ¿Es cuasi experimental? ¿Es experimental puro? ¿Por qué razón es experimental puro? ¿Por qué razón es preexperimental? Si es un trabajo de terreno de carácter cualitativo, ¿qué tipo de trabajo cualitativo es? Si es cuantitativo, ¿qué tipo de trabajo cuantitativo es? ¿Es descriptivo, explicativo? ¿Es un trabajo que sea experimental puro, cuasi experimental? Muy bien. Entonces, lo primero es decir si es un trabajo cualitativo o cuantitativo. Si es cuantitativo, es porque los resultados van a ser expresados en números. Si es cualitativo, el trabajo deberá ser expresado por ideas. ¿Ya? Entonces, si es cuantitativo, ¿qué tipo de trabajo es? ¿Es un trabajo descriptivo? Muy bien, si es descriptivo, ¿qué tipo de descripción vamos a usar? Y ahí estamos viendo el tipo de trabajo y el diseño, el tipo de investigación y el diseño de investigación. Ahí en la clase también está cómo se expresa el diseño de investigación. El día miércoles próximo yo voy a hacer una presentación como si estuviera en un congreso para que ustedes vean cómo se hace una presentación en vivo. ¿Ya? Lo haré el miércoles. De algunos de los estudios que he presentado yo. Después del tipo de estudio y el diseño, viene qué tipo de población vamos a utilizar. Por ejemplo, yo sé que Rodrigo va a trabajar educación preescolar, niños en nivel transición de Valparaíso. Esa es la población. Andrea, ¿cuál es tu población? Son mujeres Entre 20 y 30 años.
¿De dónde? Valparaíso. De Valparaíso. Esa es la población. La definen. Y luego vamos a la muestra. ¿Cómo vamos a acceder a la muestra, Andrea, a tu muestra? Seguramente son personas voluntarias. Pues sí, personas voluntarias. ¿Cómo las va a contactar? Yo creo que por redes sociales es como Muy bien, va a más utilizar fácil. redes sociales haciendo una invitación y va a tomar una cantidad de voluntarias. ¿Te fijas? Esa es la selección de la muestra. Y ahí en la selección de la muestra vamos a tener que tener criterios de inclusión, los que pueden participar, que serían mujeres entre, ¿qué edad? 20 y 30. 20 y 30, que sean de Valparaíso. ¿Algo más? Y sin patologías asociadas, como patologías tipo, no sé, pues, problemas en articulaciones o algo que no le permita participar del programa. Perfecto. Entonces, esos son los criterios de inclusión. Y ahí también debemos poner criterios de exclusión. Por ejemplo, mujeres que tengan problemas cardiorrespiratorios, que tengan problemas osteoarticulares, que tengan problemas de asma inducida por ejercicio. ¿Te fijas? Y ahí ponen los que ella a priori excluye de su muestra. Entonces, cuando dice población, es toda la población, pero de esa población, ¿cómo va a seleccionar la muestra? ¿Cuáles son los criterios de inclusión y los criterios de exclusión? Una vez que está hecho eso, vamos a ver entonces el programa, el diseño del programa que están aplicando ustedes o el instrumento que van a aplicar para medir. ¿Ya? ¿Quién diseñó ese programa? ¿Cómo se validó ese programa? ¿Cuál es el nivel de validez que tiene el programa? Por ejemplo, yo sé que Cristian va a usar un programa que ya está validado. Entonces, él menciona el programa XYZ que fue validado por nada y tiene un nivel de validez para el cual se le enviará una nota a los autores para solicitar autorización para su aplicación. ¿Ya? Y ahí vienen los procedimientos. Y luego viene una carta Gantt de cuándo, hasta cuándo lo va a aplicar. ¿Ya? Será aplicado los días lunes, miércoles y viernes, en tal lugar, en tal, bajo la supervisión de quién va a ser el que aplica el programa, quién es la persona. Si esa persona hay que capacitarla o no capacitarla. Por ejemplo, si fuera un programa donde yo voy a medir somatotipo, digo que voy a utilizar personas entrenadas y el entrenador va a ser un experto de ISAC nivel 2. Y él va a entrenar hasta que las personas adquieran las competencias que el experto diga que están en condiciones de poder medir. ¿Te fijas? Y ahí hay un proceso de entrenamiento de la gente que va a medir. Luego, ¿qué instrumentos va a usar para medir? ¿Cómo va a medir? Por ejemplo, Rodrigo quiere saber si hay éxito en el programa de educación física. Muy bien, ¿cómo lo va a medir? ¿De qué manera? Cristian quiere saber si hay éxito o no en el programa de táctica. ¿Cómo va a saber si es exitoso o no es exitoso? Andrea va a aplicar un programa y quiere saber también si es exitoso ese programa o no. ¿Cómo lo va a medir? El instrumento, en fin. ¿Ya? ¿Lo va a diseñar? ¿No lo va a diseñar? Percepción subjetiva del esfuerzo, va a medir con algo, en fin. Debe ser explícito el procedimiento de medición.
¿Ya? Profe, por ejemplo, ¿qué pasa si yo creo el proceso de medición porque no me gustó, o sea, no me gustó, pero no encontré factible ninguno de los que vi? Y, o sea, me van a ayudar obviamente profesionales, pero no tengo como la capacidad de validarlo. ¿Cómo sería en este caso? Entonces tú dices que vas a diseñar una pauta de evaluación, no sé qué, o una rúbrica, o no sé qué, la cual será validada a través del juicio de expertos. Ah, ok. Entonces tú expresas cuál va a ser el mecanismo. Andrea, deja tu gatito ahí, se ve lindo. ¿Cuál va a ser el juicio y la forma y la mecánica en la cual tú vas a validar? ¿Ya? Recuerda que es un proyecto, no necesitamos que esté todo validado. ¿Ya? Ahí lo expresas bien. Y una vez que está hecho todo eso, ya sabemos cuándo vamos a empezar, los días, los recintos, lo que vamos a aplicar, cuáles son las plataformas que vamos a emplear, cuáles son las escalas, cuáles son las dimensiones, los protocolos, está todo listo para empezar. Está la persona entrenada. Muy bien. Se aplica. ¿Cómo vamos a procesar la información? ¿Se va a aplicar algún estadístico? ¿Qué procedimiento estadístico vamos a aplicar? Descriptivo. Si vamos a comparar resultados, normalmente para comparar las medias, los promedios, comparar promedio, por ejemplo, de la primera medición y la segunda medición, se compara promedio, se aplica la T de student. ¿Ya? Entonces, ahí vamos a tener, ustedes lean un poquito sobre estadística y cuando presenten yo les voy a preguntar y les voy a sugerir seguramente algún estadístico para que puedan aplicar el procedimiento de medición de acuerdo al tipo de información que están recibiendo. Otras personas, por ejemplo, podrán aplicar videograbaciones. Se me ocurre que Cristian, por ejemplo, como va a haber cuestiones tácticas, va a emplear videograbaciones. Entonces va al inicio a videograbar al niño número 1, al número 2, al número 3, al número 4, los va a identificar, qué sé yo, los va a videograbar y los va a clasificar. Después aplica el programa y cuando termina el programa hace las mismas videograbaciones y compara cómo fue la evolución del niño 1, el niño 2, el sujeto 3, el sujeto 4, el sujeto 5. Sí, profe. O sea, lo mío, como usted está hablando, como que hay que involucrar a gente que aplique los test. Yo tengo que ver a los profes si la disminución del estrés bajó. En ese caso yo aplico un test de Burnout que se llama, que es para medir el estrés de los trabajadores. ¿Sí? Eso no lo puedo medir yo, tiene que ser un psicólogo. Entonces, eso tengo que agregarlo ahí, que tiene que ser evaluado por un profesional de psicología. Si es que es así, claro, claro. O sea, el test, lo que pasa es que el test está en internet, Sí. es súper medible, pero tampoco me siento con la autoridad de decir, ya, yo lo voy a No, tomar. pero es que ahí, Cristian, es cuando tú dices el evaluador será entrenado. ¿Te Ya, acuerdas que antes dije yo que sí, existe un test y a las personas hay que capacitar, hay que ponerlo en el proyecto? una Será capacitación. entregado bajo la supervisión de un psicólogo. ¿Te fijas? O si tú decides contratar a un psicólogo para que lo aplique, no hay problema. Pero existen esas alternativas. ¿Ya? Entonces, esa es una fórmula. Entonces, Andrea, no sé cómo va a medir. ¿Tienes pensado cómo va a medir? Profe, es que lo que le había dicho yo era que era una automedición de las personas que van a participar ¿Ya? de la circunferencia de cintura. ¿Ya? Porque la otra opción era mandar, o sea, que las personas fueran donde una nutricionista, Isaac, que les hiciera la medición como corresponde. Entonces tú en una sesión les vas a enseñar a medir. Sí, eso mismo había pensado, así como, o si tienen que hacer a través de un video o una pauta o algo que les indique tienes que hacer esto, Eso es.
bajo ciertas condiciones, por ejemplo, no sé, pues si lo hiciste en la mañana en ayuna, entonces al finalizar también lo vamos a tener que hacer en la mañana en ayuna. Claro, y puede hacer una prueba piloto por Zoom Ya, y para ver si ya lo están haciendo bien y se lo enseña, en fin. Ahí está el procedimiento de medición. Entonces los datos que vas a obtener son dos tipos de datos. Uno que es centímetros y otro tipo de datos es un índice. Entonces, por un lado va a comparar centímetros y por otro lado va a comparar el índice. Entonces, ¿con qué estadístico lo puedes usar? Ahí, por ejemplo, la TDStudent se viene muy bien y el índice puede ser con otro estadístico. ¿Ya? Por el tipo de resultados que tiene. Entonces, cuando eso está listo, hay un pequeñito capítulo que se expresa en esta primera parte, que después se desarrolla cuando la investigación está terminada, pero ahora aventuramos nosotros, que se llama limitación del estudio. No delimitación, que está en el capítulo 1, la delimitación del capítulo, pero ahora limitación del estudio. ¿Qué podría limitar tu estudio? Por ejemplo, la señal de internet que se cae. Por ejemplo, que los niños no fueron a todos los entrenamientos. El clima que jugó en contra, que hacía mucho frío. Aquellas cosas que ustedes no pueden controlar. Eso se llama limitación del estudio. Y les cuento algo, con eso termina su trabajo. Pero a continuación viene la bibliografía ya mucho más aumentada porque han incorporado marco teórico, han incorporado tipo de investigación, cualitativa o cuantitativa, diseño, si es preexperimental, cuasi experimental, descriptivo, en fin. Han incorporado la población, han incorporado la muestra, han incorporado también un pequeño capítulo que son las variables que van a medir, variables dependientes e independientes, que está también en los videos para que lo revisen en el iAula. Después están los instrumentos y el entrenamiento de los equipos. Y después viene el procedimiento estadístico que van a usar. Eso es más o menos, y yo la próxima semana voy a hacer una presentación como si estuviera en un congreso, ¿ah? Pero de un proyecto terminado, no de una investigación terminada. Ustedes van a hacer lo mismo, pero de un proyecto, ¿ah? No de una investigación terminada, porque ustedes todavía no van a tener datos. Y voy a hacer de dos tipos. Voy a hacer uno cuantitativo y voy a hacer uno, como si estuviera en otro congreso, cualitativo, para que ustedes vean cuál es la diferencia entre un tipo de investigación y otro tipo de investigación, y ahí hagan todas las preguntas para poder aclarar cómo van ustedes con su proyecto, ¿ya? Con su diseño. Si tienen dudas en esta parte, pero, este es el momento de ponerse a trabajar en ello para saber cómo aclararlo. profe, yo tengo una duda. Lo que pasa es que mi idea del principio era hacerlo vía online, como conectar con las mismas personas en el momento, pero se me ocurrió después cambiarlo y hacer el programa, pero a través de una guía de entrenamiento. Entonces eso significa que la persona obtiene la guía que sea toda la explicación de todo lo que tiene que hacer, y mi pregunta es si eso cambia el tipo de investigación, porque en un principio investigación era cuantitativa, de tipo no experimental, transeccional y exploratoria descriptiva, pero ahí tengo la duda si al modificar esa parte cambia todo. No, no cambia. Lo único que cambia Ya. es la metodología de aplicación del programa nomás. Ya. Porque sigue
manteniendo esas mismas características. Claro. Sigue manteniendo las mismas características. La población es la misma, la muestra va a ser la misma, las variables van a ser la misma, en fin. Ya. ¿Ya? Así que yo el miércoles les voy a pedir, o si quieren desde ya, se pueden inscribir para el próximo lunes. Sí, profe, ya le envió un correo. Ah, ya, Sí, igual ya me inscribí. ya. Entonces, el próximo lunes y el miércoles estaría haciendo yo una presentación cuantitativa y otra cualitativa para que vean la diferencia. ¿Ya? Cualquier pregunta Ya, me la hacen. Este material está todo en eAula. Y si quieren profundizar, yo les puedo mandar hasta un libro para que puedan leer. ¿Ya? De investigación, metodología de la investigación. ¿De acuerdo? Dylan, ¿está claro? Sí, profe, estoy de acuerdo. Está Perfecto. claro. Rodrigo, ¿estáis clarito? Sí, profe. Estoy Perfecto. clarísimo. Manuel, ¿estás claro? Parece. Ya. Un abrazo, cuídense mucho. ¿No? Comuníquense conmigo si lo necesitan, ¿ya? Ya, profe, gracias. Que estén bien. Chao, chao. Cuídense. Chao, chao. Igual. Chao, profe, cuídese. Chao, Que esté chao. bien, muchas gracias. Chao. Gracias a ustedes.